Bienvenidos a Escuela para la Memoria, con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hola, qué gusto estar aquí en esta exploración tan particular que tenemos hoy. Sí, la verdad es que es un tema fascinante. Porque, a ver, imagina por un segundo que tienes tu teléfono inteligente en la mano. Ajá, claro. Hoy en día cualquier poema jamás escrito, digamos cualquier texto filosófico o pieza de literatura universal, pues está a una simple búsqueda de distancia. A un clic, básicamente. Exacto. Tenemos acceso a toda la información del mundo en fracciones de segundo. O sea, delegamos nuestra memoria a la nube, a servidores externos que, pues, nunca olvidan. Totalmente. Es nuestra memoria externa hoy en día. Así es. Entonces, si partimos de esa base, hay una pregunta que inevitablemente enciende la exploración que haremos hoy, y es, ¿por qué figuras literarias legendarias, o sea, las mentes más brillantes de la historia, insistieron tan rigurosamente en la necesidad de guardar textos completos en la propia mente? Es una gran pregunta. No. ¿Por qué ocupar espacio y energía en nuestro disco duro biológico cuando una pantalla ya tiene todo el trabajo hecho? Pues mira, es la paradoja moderna por excelencia. Y para abordarla debemos entender desde el principio que el acto de memorizar, en este contexto, no se trata simplemente de retener datos fríos. Claro, no es memorizar la lista del súper. Exacto, ni de acumular hechos para ganar un concurso de trivia en un bar, no. Se trata de una mecánica completamente distinta. Estamos analizando cómo la memoria humana tiene el poder de transformar palabras estáticas que están ahí, impresas en una página, en emociones vivas y maleables. Lo fascinante aquí es que la repetición no es el fin, sino el vehículo para la comprensión profunda. Ok. Y para darle rostro a esta idea, para aterrizarla un poco, podemos centrarnos en el poeta anglo-estadounidense W. H. Auden. Un gigante de la literatura, por cierto. Absolutamente. Este hombre, que revolucionó la literatura del siglo XX, tenía una postura, pues, absolutamente tajante sobre este tema. Él afirmaba de manera muy contundente, cito, «No entiendes un poema hasta que puedes recitarlo de memoria». Es una declaración súper fuerte. Sí, bastante. Porque, cierra la puerta a cualquier término medio. Básicamente nos dice que o lo tienes en la cabeza o realmente no has comprendido nada. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, y aquí necesito aportar algo de fricción intelectual, A ver, dime. ¿no suena esto un poco extremo? Pues a primera vista, sí. O sea, pensemos en alguien que lee ávidamente. Alguien que, digamos, se sienta con un buen café, abre un libro, lee un poema con muchísima atención, busca en el diccionario las palabras que no entiende. Alguien que hace su tarea, digamos. Exacto, que subraya, hace anotaciones en los márgenes y desglosa todas las metáforas. ¿Por qué ese nivel de lectura atenta, por muy analítica y rigurosa que sea, sigue siendo insuficiente según el paradigma de Auden? Es una excelente objeción. Para ilustrar un poco la duda, haz de cuenta que lo pienso como cuando uno lee la letra de una canción en un pedazo de papel. Si solo la lees, pues es información. Claro, ves las rimas y ya. Ajá, puedes analizar el patrón de las rimas, entender de qué trata la historia. Pero saberla de memoria y cantarla, ahí es donde aparece el groove, el ritmo, la verdadera intención. En el papel es un dato inerte, pero en la memoria es una experiencia completa. Es por ahí por donde va la exigencia de Auden. Totalmente. Esa transición de ver la información pasivamente a ejecutarla es la clave. Para Auden, memorizar no era ese ejercicio mecánico y tedioso que muchos sufrimos en la escuela. Repetir como loro para el examen. Exactamente. Donde repites para probar y al día siguiente el cerebro desecha la información porque ya no le sirve. Auden sostenía que la memoria es la única herramienta capaz de sostener 4 pilares fundamentales de una obra simultáneamente. ¿Cuáles serían esos 4 pilares? Son el ritmo, la estructura, la emoción y el significado. Órale. 4 pilares que, me imagino, se colapsan o se fragmentan si uno hace una lectura puramente visual, ¿no? Así es. Y aquí entra la ciencia cognitiva de cómo procesamos el texto. Cuando leemos solo con los ojos, el cerebro humano tiende a escanear.
como cuando leemos noticias en Internet. Exacto. Evolutivamente estamos diseñados para buscar atajos, así que la mente salta de una idea a otra buscando la pepita de oro, la información principal, y vamos ignorando todo el andamiaje. Claro, queremos llegar rápido al punto. Pero al obligar a la mente a memorizar cada sílaba en su orden exacto, se fuerza una internalización de esa arquitectura que el autor diseñó con tanto cuidado. Wow, o sea, te obliga a ir a su velocidad. Exacto. Y esto no es solo una metáfora. A nivel neurológico, el esfuerzo de recordar y repetir un poema consolida vías sinápticas muy específicas. Dejas de ser un simple espectador del texto para convertirte en el portador de esa estructura. Qué interesante. Ahora, conectando esto directamente con quienes practican deportes mentales, en las competencias de memoria se utilizan palacios mentales o el método de Lossy. Ajá, espacios imaginarios, ¿no? Exacto, que básicamente es crear una arquitectura espacial en tu mente para guardar el orden de una baraja de cartas o secuencias numéricas larguísimas. Sí, una técnica muy clásica. Pues lo que entiendo aquí es que la poesía ya trae su propia arquitectura. Al memorizarla, no estamos guardando datos aleatorios en un palacio de la memoria, sino que estamos instalando un palacio emocional completo en la mente. Me encanta esa forma de verlo. Es como, descargar no solo un archivo de texto, sino todo el sistema operativo que hace funcionar esa emoción. Es una analogía padrísima. Las técnicas espaciales asocian imágenes a lugares físicos, pero la poesía asocia el significado a la métrica y al tiempo. Al recitar, internalizas un ritmo cardíaco diferente al tuyo. ¡Wow! ¿Un ritmo cardíaco diferente? Así es. Y el proceso de repetición espaciada, que requiere aprender un texto largo, te obliga a visitar esa misma emoción una y otra vez. Estás reforzando la red neuronal hasta que la estructura del poema se vuelve, digamos, tan familiar como el camino de regreso a tu casa. Aquí es donde se pone muy interesante. ¿Por qué lo dices? Porque habiendo establecido qué es lo que absorbemos internamente, la conversación fluye hacia el cómo lo logramos. Y el cómo tiene una relación muy profunda con el sonido, con el cuerpo y con la voz física. Totalmente de acuerdo. Siguiendo con las analogías cotidianas, haz de cuenta que leer un poema en silencio, de forma puramente analítica, es equivalente a leer una receta de cocina. Ajá. Digamos que ves los ingredientes de un buen mole, entiendes que lleva chiles, que hay que tostar las semillas a fuego lento durante 20 minutos, comprendes el concepto teórico del platillo a la perfección. Te lo imaginas, claro. Pero decirlo en voz alta, saborear las palabras y memorizarlo es como finalmente sentarte a probar ese platillo. Es pasar del terreno intelectual a la experiencia sensorial pura. Así es. Y esto de la fisicalidad no era una excentricidad exclusiva de W.H. Auden. Si revisamos a sus contemporáneos, encontramos a gigantes como Robert Frost o T.S. Eliot. Otros dos pesos pesados. Exacto. Y ellos tenían una obsesión idéntica con el componente oral de la literatura. Si conectamos esto con el panorama general, debemos recordar que la poesía no es un arte visual, aunque hoy la consumamos en libros impresos o pantallas. Respiraciones, de silencios cronometrados. La respiración, claro. Al leer un silencio, uno respira a su propio ritmo, rápido o lento. Pero al recitar de memoria, el texto te dicta cuándo puedes tomar aire. Exactamente. Es lo que en el análisis literario se conoce como la presencia sonora. Hay una mecánica corporal innegable ahí. Y me imagino que eso ancla la memoria de otra forma. Por supuesto. Para poder memorizar un texto extenso, inevitablemente tienes que recitarlo en voz alta decenas, tal vez cientos de veces. Durante ese proceso, el texto se integra físicamente. Físicamente. Sí, porque la memoria semántica, que es la que entiende el significado de las palabras, se entrelaza y se ancla con la memoria motora de la mandíbula, de la lengua, y claro, con la memoria auditiva de escuchar tu propia voz. Se vuelve una codificación multisensorial, o sea, completísima. En lugar de tener un solo gancho neurológico, que sería el visual al leer, tienes 3 o 4 ganchos diferentes sosteniendo la misma información. Y esos ganchos revelan matices que el ojo ignora por completo. Cuando lees rápido en silencio, pues no notas que una serie de consonantes ásperas te obligan a tensar la boca, y eso transmite frustración o enojo. Claro,
O una pausa muy específica. Exacto. Una pausa perfectamente colocada antes de una palabra final te obliga a suspirar, transmitiendo una melancolía profunda. La repetición constante que exige la memoria destapa todas estas capas ocultas. El cuerpo comprende el texto mucho antes de que el intelecto termine de procesarlo. Es un proceso casi atlético, la verdad. Exige resistencia, repetición, ajuste de la respiración y memoria muscular. Y por supuesto, esto justifica por qué el análisis puramente intelectual se queda corto. Se queda muy corto. Porque puede saber qué significa la palabra tristeza en un diccionario, pero hasta que tus cuerdas vocales no vibran con esa cadencia melancólica que diseñó el poeta, no estás experimentando la obra. Por eso Frost y Eliot insistían tanto en esto. Ellos entendían que un poema impreso es solo la partitura musical. La memoria humana es el instrumento que lo toca. ¡Qué buena frase! Y si no puedes tocarlo sin mirar la hoja, significa que la música aún no está dentro de ti. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Si ya establecimos que memorizar requiere este compromiso neurológico, auditivo y muscular, la lógica nos empuja hacia las consecuencias de esta práctica. ¿Qué pasa después? Es la pregunta del millón. Me pregunto si, al memorizar versos tan profundamente, estamos de alguna manera forzando a que el texto se vuelva nuestra propia voz interna. O sea, si uno memoriza pasajes sobre la resiliencia o la calma, esa voz salta automáticamente durante una crisis personal, alterando nuestra perspectiva de la realidad. Esto plantea una pregunta importante sobre la calidad de la información que decidimos guardar en nuestra mente. Efectivamente, cuando un texto se memoriza con este nivel de profundidad, cruza una frontera psicológica vital. Deja de ser algo externo, se asimila. Pasa a ser tuyo. Exacto. La barrera entre los pensamientos del autor y los propios comienza a difuminarse de una forma muy productiva. Es como si estuviéramos, digamos, instalando un nuevo lente cognitivo a través del cual procesar lo que nos sucede todos los días. Podría compararse con la diferencia entre usar un archivero de oficina y plantar una semilla en tierra fértil. A ver, cuéntame más de eso. Cuando usamos Internet o los teléfonos inteligentes como nuestra memoria principal, estamos tratando la mente como una sala de archivos. Vamos al cajón, sacamos el dato que necesitamos, lo leemos en la pantalla, lo usamos por 5 minutos, lo devolvemos y lo olvidamos por completo. Sí, es una transacción muy fría. No hay ninguna alteración de la conciencia. Ninguna. Una transacción de usar y tirar, básicamente. Exacto. Pero cuando memorizas profundamente, bajo los estándares que proponía Auden, estás plantando una semilla neurológica y emocional. Esa información ya forma parte del ecosistema de tu mente. ¡Qué maravilla! Y lo verdaderamente hermoso de este fenómeno es la asimilación a través del paso del tiempo. A medida que uno envejece, acumula experiencias, sufre pérdidas, celebra victorias, comete errores. La vida misma, ¿no? Sí, la vida. Y esa semilla, que es el poema memorizado, comienza a interactuar con esa nueva realidad. Claro. El poema se convierte en un marco de referencia. Si uno memoriza algo a los 20 años, cuando la vida parece infinita y las prioridades son unas, pues el poema significa una cosa. Ajá, tiene un sabor específico. Pero al recordar esos mismos versos exactos a los 40 o 50 años, después de haber vivido una crisis o un duelo fuerte, el cerebro encuentra significados radicalmente distintos en las mismas palabras. Es que el poema no cambia ni una sola coma, cambia la mente que lo contiene. El cerebro humano utiliza esa estructura poética que tiene almacenada y la utiliza como un algoritmo para procesar el dolor nuevo o la alegría nueva. ¡Wow! Y ofrece niveles de consuelo o de revelación que serían imposibles si simplemente buscaras el texto en Google en un momento de necesidad. Porque al buscarlo en Google, lo lees como un extraño. Claro, es un texto ajeno. Pero al buscarlo en la propia memoria, lo recuerdas como un viejo amigo que ha estado contigo todo el tiempo. Es tener una biblioteca interior viva, que respira, que se adapta y que evoluciona en paralelo a nuestra propia madurez. Y creo que todo este recorrido por la biomecánica de las palabras y la asimilación psicológica nos lleva a reevaluar por completo el propósito de entrenar la mente. Definitivamente. Para culminar, hay una cita muy poderosa derivada de las reflexiones de estos autores, y es un manifiesto perfecto que captura la esencia de por qué hacemos lo que hacemos con nuestra memoria. Dice así:
A ver, te escucho. No memorizamos poemas para repetir palabras, los memorizamos para que vivan en nosotros. Solo cuando el verso se graba en la memoria, su verdadero significado se revela al corazón. ¡Qué belleza de frase! Hay una dualidad notable ahí que sintetiza toda nuestra exploración de hoy. ¿Cómo la interpretarías tú? Pues, por un lado, repudia categóricamente el acto mecánico. Eso de repetir palabras. Repetir palabras es lo que hace un disco rayado o una computadora leyendo un código de programación. Sí, es un proceso totalmente estéril. Pero de inmediato contrapone esa esterilidad con la asimilación profunda al decir se revela al corazón. Nos está recordando que la memoria no es una bodega de almacenamiento estático, es un puente cognitivo hacia la revelación emocional y la verdadera empatía. Y esto cambia drásticamente el enfoque de lo que significa ser un atleta de la memoria. Muchas veces, desde afuera, la gente tiene la percepción de que entrenar la memoria es desarrollar un truco de magia para impresionar a terceros. Sí, como un acto de circo, ¿no? Exacto. Se asocia con memorizar el orden exacto de 200 cartas de póker o recordar 1000 decimales del número pi en un escenario. Y aunque esas proezas demuestran una técnica y una disciplina neurológica absolutamente impresionantes, pues la filosofía de Oden nos recuerda que el objetivo final de poseer una memoria entrenada no tiene por qué ser el aplauso externo. No, para nada. El objetivo final es hacia adentro. Es la curaduría del propio mundo interior. Exactamente. Se trata de usar esas mismas herramientas, los anclajes físicos, la repetición espaciada, la visualización multisensorial, pero para amueblar el interior de la mente con belleza, con resiliencia y con sabiduría. Qué buena forma de ponerlo. Es construir un refugio interno que nos acompañará siempre. Un refugio que no depende de que haya conexión a Internet, o de que el teléfono tenga batería, o de que tengamos un libro a la mano en un momento de crisis. Y es una invitación a tomar control sobre qué decidimos asimilar en nuestra neurología, porque lo que decidimos memorizar eventualmente moldea quiénes somos. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final sumamente provocadora, algo para cuestionar nuestros propios hábitos diarios, ¿no? A ver, ¿cuál sería esa reflexión para llevarnos a casa? Si consideramos que estos gigantes de la literatura tenían razón y que un poema o un texto solo revela sus secretos más íntimos cuando hacemos el esfuerzo de integrarlo físicamente en nuestra memoria, Ajá. ¿qué otras cosas en la cotidianidad estamos comprendiendo apenas a medias? Uf. ¿Cuántas filosofías de vida, cuántos consejos invaluables, cuántos fragmentos vitales de nuestra historia estamos entendiendo de forma puramente superficial, simplemente porque nos conformamos con leerlos una sola vez en una pantalla, en lugar de hacer el esfuerzo consciente y deliberado de hacerlos vivir dentro de nuestra propia memoria? Nos dejas mucho en qué pensar, y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.